Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Espero que estén bien. Vamos a continuar hoy con el repaso. Si Dios lo permite, pues hoy vamos a culminar con el último capítulo que entra para esta tercera unidad, ¿verdad? Así que vamos a compartir pantalla aquí. De igual manera, recuerden que en la parte de los temas que estamos viendo, aquí estamos. Precisamente ayer terminamos el capítulo 7.15, ¿verdad? Lo otro es que hoy les había hecho la aclaración, que se recuerdan de que estaba mencionado aquí el capítulo 7.13 del análisis de los resultados, pero por un error involuntario no había puesto el número de página, ¿verdad? Entonces, para que así los tomen en cuenta y así no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí ya lo que es el capítulo 8, que ya es el desarrollo de la investigación. Recuerden de que cuando estamos viendo esta posición, llegamos con lo que es el informe del anteproyecto, que es todo lo preparativo para ir propiamente allá a desarrollar la investigación. De ahí la importancia de ubicarse dentro del proceso investigativo y ya partiendo de ya haber hecho todo el proceso que hicimos hasta el momento, a excepción de la etapa de experimentación. Porque recuerden que en esa etapa es la que vamos a desarrollar ya habiendo hecho un cronograma de actividades, habiendo preparado un presupuesto de inversión, teniendo las fuentes del financiamiento, viendo de que el estudio es viable. Una vez aprobado, ¿verdad? Lo que es el documento del anteproyecto, entonces vamos ya a desarrollar lo que es la investigación. Entonces nos vamos a ubicar aquí, en el capítulo 8. Voy a hacer un poquito más grande. Y en esta parte, estimados, eh, vamos a ilustrar, como dice ahí bien el texto, en cuanto a César Bernal, eh, lo que es de forma general el desarrollo de la investigación, una vez habiendo sido aprobado, como les había dicho, lo que es el documento del anteproyecto, ¿verdad? Y los aspectos preparatorios para hacer el informe final del proyecto de investigación científica. Ahora, el proceso, tal como lo hemos venido dando, recuerden de que está compuesto de dos fases. La parte del anteproyecto, que ahí consiste plantear el qué, el para qué, el cómo, el durante, en cuanto al tiempo, la disponibilidad de recursos para realizar la investigación, las fases de desarrollo en cuanto a lo que es el proyecto de la investigación. Básicamente es para dar respuesta al problema de investigación mediante el desarrollo de los objetivos del anteproyecto propuesto, ¿verdad? Según el cronograma de actividades y el presupuesto previsto para este, ¿verdad? Esto está aquí explicadito, ustedes lo pueden leer ahí a más tranquilamente cuando le den lectura y ahí se van a dar cuenta, pues, que en ese proceso es donde vamos a desarrollar precisamente esa primera fase. Ahora, los aspectos que conforman la fase del desarrollo, ¿verdad? Que en este caso, esa fase de desarrollo que nosotros estamos hablando, son los particulares que tienen que ver ya con el tema de investigación. Ahí es la investigación de carácter documental, los estudios en cuanto a lo que es la revisión bibliográfica, la compilación material, la información, hay que analizarla, hay que clasificarla, ¿verdad? Hay que hacer una discusión en función de los objetivos propuestos en el anteproyecto de la investigación, ¿ok? Ahora, recuerden de que habíamos planteado que existen varios tipos de investigaciones, si planteamos o no, en este caso, preguntas, objetivos o hipótesis de investigación. Aquí hay algo importante que menciona precisamente Bernal. En las que son investigaciones de tipo descriptivo,
Además de eso, también las correlacionales, los estudios de casos, las experimentales, entre las más reconocidas. Los principales aspectos para considerar en la fase de trabajo de campo son los siguientes. Primero, hay que establecer un contacto con la población objeto de estudio, porque recuerden que ahí es donde vamos a desarrollar el proyecto propiamente dicho, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, hay que diseñar y validar los instrumentos para recolectar la información. Recuerden que hay que prepararlos porque son las técnicas que vamos a desarrollar dentro de lo que es el trabajo de campo. Recuerden que ya vimos en 2 capítulos anteriores lo que es el trabajo de campo, donde nosotros vamos a poner en práctica y esta es una de las cosas que tenemos que hacer previamente, ¿verdad? Para poder aplicar cada una de las técnicas que hemos seleccionado, diseñar y validar dichos instrumentos. Después aplicarlos y recolectar la información, elaborar el marco teórico de la investigación, procesar la información que ya hemos recogido, la analizamos, discutimos los resultados en cuanto a lo que es la información recolectada y finalmente redactamos las conclusiones y las recomendaciones. Eso es, por decir así, lo que hacemos propiamente dicho al momento de llegar a la fase de o al paso de la experimentación, al paso donde nos toca, vaya, si habláramos dentro del proceso de investigación científica, estaríamos hablando de la etapa de experimentación o en la etapa posterior a la formulación de hipótesis. Pero recuerden que aquí también caben las investigaciones de tipo descriptivo. Estas que aparecen aquí más adelante son los otros tipos de investigaciones donde sí se formulan hipótesis. Bueno, veamos la primera. Establecer el contacto con la población objeto de estudio. Recuerden que dentro del trabajo de desarrollo de la investigación, o lo que nosotros llamamos propiamente dicho como trabajo de campo, se comienza con el contacto a quienes les vamos a aplicar precisamente las técnicas de recolección de datos. En este caso, las unidades de lo que más adelante nosotros vamos a sacar como muestra, ¿verdad? Unidades de muestreo. Pero primero lo que seleccionamos, recuerden que es la población de la cual se va a obtener la información, donde van a responder precisamente los objetivos de investigación. Y de donde llegamos y vamos a obtener la información general sobre la población y objeto de estudio, que va a ser vaya, por decir así, la base del diseño y aplicación de dichos instrumentos para el proceso de recolección de la información. Ahora, en algunos casos, con la población objeto de estudio, cuando estas son personas, también tiene como función básica informar a las respectivas personas sobre la importancia de la investigación y el papel de las mismas como participantes de la misma, ¿verdad? Ahora, también como el uso de lo que se le dará precisamente a los resultados que vamos a obtener dentro del proceso investigativo y las posibles repercusiones o los efectos que podríamos tener sobre las mismas, ¿verdad? Ahora, en estos tipos de investigación, como la investigación en acción, la investigación es participativa o puede ser también un tipo de investigación etnográfica que le decimos. Ustedes recuerden que dentro de los tipos de investigación y dentro de las técnicas de recolección hablamos un poco muy general, no puntualizamos en dónde se puede llevar a cabo este tipo de investigación que es de tipo participativa, ¿verdad? Que dentro de este proceso de interacción con la población objeto de estudio no es sino el requisito fundamental central de lo que es en cuanto a la investigación. Bueno, veamos el siguiente paso. Diseñamos y validamos los instrumentos para recolectar la información. Aunque algunos proyectos de investigación requieren que en la fase del anteproyecto se precise y se tenga validado el instrumento para recolectar la información, especialmente en las investigaciones relacionadas con el comportamiento de personas, hay proyectos en que el diseño y la validación de dichos instrumentos de recolección de dicha información son objetivos de la investigación.
Por consiguiente, este proceso se realiza en la fase del desarrollo o lo que nosotros llamamos propiamente como el trabajo de campo, ¿verdad? Hay investigaciones cuyo propósito es el diseño y la validación de un determinado instrumento para recolectar la información y por ende toda la fase de trabajo de campo consiste en diseñar, confeccionar, validar el respectivo instrumento. También hay que reconocer que dentro de lo que es el desarrollo de muchas investigaciones suelen utilizarse instrumentos que ya existen, ¿verdad? O que ya están validados dentro de contextos más o menos similares a otras investigaciones o a los de la misma investigación dentro de la cual se van a realizar. En estos casos se recomienda utilizar esos instrumentos. Si es necesario, hay que realizar ajustes, ¿verdad? De acuerdo a la investigación que nosotros estamos llevando a cabo, ¿verdad? Eso por la importancia del diseño, validar los instrumentos, de la información para responder hacia los objetivos del estudio y probar las hipótesis de investigación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en esta etapa se lleva a cabo el proceso de diseño y validación de un instrumento de recolección de información. Cuando ya lo evaluamos, hicimos el diseño, ya lo validamos, entonces la siguiente etapa es aplicar los instrumentos, miren, y proceder a recolectar la información. ¿Verdad? En ese sentido, ahí lo que nos toca es aplicar las técnicas, instrumentos para recolectar la información en el trabajo de campo de la misma investigación o del objeto del cual estamos investigando. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que vamos a realizar, se realizan unas u otras técnicas. Ya ustedes ya vieron, por ejemplo, los métodos o los tipos de investigación cualitativos, que son uno de los ejemplos que hemos puesto en pasados capítulos. También vimos algunos que se aplican a las investigaciones cuantitativas, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que va de acuerdo al método y va de acuerdo al tipo de investigación. Aquí en esta su fase del trabajo de campo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la técnica o el conjunto de técnicas. Ojo, ¿verdad? Porque recuerden que de igual podemos utilizar dos o más, ¿verdad? Puede ser para poder validar de esa manera, pues, lo que es esta parte del proceso, ¿verdad? Y que sean las más apropiadas, ¿verdad? Para dar respuesta a los objetivos y a las hipótesis de la investigación definidos, ¿a dónde? En el anteproyecto, ¿verdad? Ahora, la aplicación de estos instrumentos de recolección debe realizarse aquí el autor habla de un rigor metodológico. ¿Por qué? Porque la información que se va a obtener va a conformar los resultados del estudio. Entonces, de ahí vamos a sacar qué cosas, las conclusiones, las recomendaciones, en función de los objetivos que ya hemos planteado dentro de la respectiva investigación. Entonces, ahí, como quien dice, de forma bien general, el autor le dice que de los instrumentos que llevamos o confeccionamos, entonces aquí ya los aplicamos. Ok. Recuerden que desde el inicio del proceso de investigación científica, aunque a veces no lo notemos, estamos elaborando también el marco teórico de la investigación o el llamado marco de referencia. Recuerden que el marco teórico tiene una importancia bastante buena, o por decir así, es muy importante dentro del proceso de investigación científica. ¿Por qué? Porque recuerde que de cierta manera, aquí es donde contrastamos lo que más adelante vamos a obtener mediante las técnicas de recopilación de la información para poder contrastarlo precisamente con las teorías que hay en el presente en relación a la información que actualmente hay sobre el objeto de investigación. Entonces, durante el desarrollo propiamente dicho de la investigación, hay que configurar un marco de referencia, un marco teórico, que sea sólido dentro del objeto de la investigación misma, ¿verdad? Que responda al nivel que la misma ciencia eh, debe tener para el procesamiento y el análisis y la discusión de los resultados de la investigación.
Así también como también de las conclusiones y recomendaciones que se pueden derivar de la misma relación que exista entre lo que nosotros llamamos el marco teórico con la etapa de experimentación. Bueno, recuerden que aquí dentro del marco teórico lo que mostramos son los principales argumentos teóricos sobre el tema. Y hacemos una relación de las ideas y los planteamientos que están planteados en el presente sobre el objeto de investigación científica. Entonces, ahí es donde hacemos las diferentes relaciones, inferencias y discusiones sobre lo que está presente sobre el objeto de investigación. Entonces, es muy importante para que se revisen de acuerdo a los contenidos presentados precisamente en esta etapa de estudio. Ahora, cuando ya tenemos esa fase previa, entonces nos vamos a procesar la información, ya habiendo contrastado el marco teórico, ya habiendo validado, confeccionado y aplicada esas técnicas de recopilación de datos y habiendo conjuntado precisamente los resultados, entonces lo que nos toca es procesar la información, ¿verdad? Una vez que recolectemos la información, hay que procesarla de acuerdo a los objetivos, a las hipótesis que planteamos. Y esto también, así como lo hemos venido haciendo en estos pasos previos, tiene que ser de forma sistemática y rigurosa, ¿verdad? Porque recuerden que de cierta manera aquí es donde nosotros vamos a soportar precisamente una de las etapas más importantes del proceso investigativo, ¿verdad? Entonces recuerden que aquí hacemos uso de algún tratamiento estadístico mediante algunos programas o aplicaciones o herramientas estadísticas, ¿verdad? Para así poder nosotros procesar dicha información. Aquí es donde nosotros obtenemos los resultados de la investigación. Aquí se hace una descripción, se hace un análisis, se hace una relación, una discusión, una descripción de las conclusiones y recomendaciones en función del problema objeto de estudio, en base a los objetivos, en base a las preguntas de investigación, en base a las hipótesis planteadas y al mismo marco teórico, como habíamos dicho anteriormente. Ahora, ¿cómo presentamos esta información? Recuerde que ya hablamos del trabajo de gabinete. ¿Se recuerdan? Que habíamos dicho que se podía presentar en forma escrita, semitabular, tabular y gráfica, ¿verdad? Tablas, figuras, gráficos, en donde nosotros ya hacemos énfasis tanto de la información que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Porque así obtenemos esos resultados que son procesados y que obedece precisamente a esos criterios en cuanto en cuanto al procesamiento estadístico de la información. Bueno, llegamos aquí a la siguiente. Analizamos y discutimos los resultados de la información recolectada, ¿verdad? Una vez que procesamos la información, convertimos los datos en resultados del estudio, estos deben de analizarse. Y los autores de la investigación deben tomar estos resultados y analizarlos en función del problema de investigación científica, en función de los objetivos, en función de las preguntas, en función de las hipótesis, en función del planteamiento del marco teórico de la misma investigación. Y esta discusión consiste, ¿verdad?, en reflexionar en torno a si hay una coherencia o un engarce en cuanto a si existe o no, ¿verdad?, de los resultados en base a los objetivos propiamente y a los planteamientos del marco teórico de investigación. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que dejar entrever las diferentes interpretaciones en cuanto al análisis y discusión de resultados que ahí podemos obtener. Ya cuando los tenemos, entonces ya tenemos un planteamiento muy bien establecido en cuanto a conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos sigue? Redactar dichas conclusiones y recomendaciones. Aquí, ¿qué hay que tomar en cuenta? Dos aspectos. Una, que al incluir las conclusiones generales respecto a los resultados del trabajo de campo, como del marco teórico elaborado, para así fundamentar el estudio de investigación realizada.
Y la inclusión también de conclusiones específicas en función de qué? En función del problema, en función de los objetivos, ¿verdad? En función de las preguntas, en función de las hipótesis que se plantearon tanto en el anteproyecto como también en el momento que nos tocó aplicar las técnicas que habíamos establecido. Las conclusiones deben demostrar aspectos importantes, sobresalientes de los resultados del trabajo de campo y cómo estos se relacionan con lo que usted investigó. ¿Dónde lo investigó? Bueno, dentro de la construcción del marco teórico, ¿verdad? Entonces, en esta parte es donde nosotros confeccionamos conclusiones y recomendaciones. Finalmente, entonces nos toca plasmarlo ya en un reporte final, en un informe de la investigación. Entonces, todo documento de investigación científica debe de redactarse y presentarse, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes directrices o normas de la metodología de la investigación, que aquí Bernal la expone en el sentido de la manera formal y que son establecidos dentro de la misma comunidad científica o la comunidad internacional. Ustedes se van a fijar que la mayor parte de los informes tienen una coherencia sistemática muy parecida unos con otros, ¿verdad? Y es en base a ciertos lineamientos básicos de los proyectos de investigación científica, ¿verdad? Entonces, cada país, para promover ese desarrollo y ciencia en la tecnología o específicamente para definir, ya hay ciertos lineamientos de normas técnicas en cuanto a la actividad científica o también por la misma institución académica donde nos toca desarrollar o presentar precisamente el informe, tanto del anteproyecto como también el informe final o el artículo de investigación. Entonces, ¿quién nos va a dar esa directriz? Bueno, en el caso de nuestro que estamos estudiando precisamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues ya tenemos a tono pues 12 áreas que precisamente plantean esos lineamientos, que es tanto el Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando ya se hace dentro del matiz ya propiamente de la investigación de las ciencias jurídicas, o también investigación y posgrado, que es el área, ¿verdad?, para beneficio de nuestra comunidad universitaria. Ahora, existen diversos manuales que nosotros utilizamos precisamente, como técnica o metodología en el desarrollo de la actividad científica y en particular con la redacción y la publicación del informe final y que son avalados precisamente por la comunidad científica. Esas normas son algunas de las que ya conoce. Unas son las normas en el estilo APA, ¿verdad? Que aquí está, permítame, voy a utilizar aquí el anotador, miren, y también está el manual de estilo de publicaciones científicas de Chicago, ¿verdad? Que esas son algunas de las que se utiliza dentro del punto de vista del ámbito científico. También aquí hay otras, miren. Tenemos aquí, por ejemplo, permítame, el manual de estilo de publicaciones científicas, ¿verdad? Que es de la CBE, que son del Consejo Científico de Editores, Council in Biology Editors. También tenemos el manual moderno del lenguaje, ¿verdad? Y el manual requisito de uniformidad para manuscritos de Vancouver, que ese es otro de los pero muy reconocidos que hay dentro de la redacción de de los diferentes trabajos en el ámbito científico, ¿verdad? Bueno, permítame que solo quiero acomodar aquí algo. Ok. Ahora, aunque cada manual de estilo de publicación fue diseñado, para proveer cierto tipo de normas para las publicaciones, porque miren, por ejemplo, si usted va a hacer una publicación de un artículo científico, tiene que ser basado en este tipo de manuales, basado en ese tipo de lineamiento, ¿verdad? O lo que nosotros llamamos estilo particular o específico, ¿verdad? Para poder redactar dicha publicación. Entonces, aquí para poderlo hacer se define de acuerdo a dos factores. Aquí lo dice, miren. El estilo. Uno, los primeros y más importantes son los requerimientos de la institución o las editoriales.
Porque recuerden que las instituciones responsables de publicar estos trabajos son los que definen las normas de estilo y exigen, y esto las exigen precisamente sus publicaciones. O también las pautas de normas de estilo de una determinada disciplina en particular. En este caso, las normas APA, las normas de Vancouver, las normas de Chicago, ¿verdad? En general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí usted va a determinar qué tipo de manual va a utilizar, ¿verdad? Para el estilo y redacción de la publicación en todo el documento, porque tiene que usarse exactamente el mismo. En el caso de la Universidad Nacional, el que más usamos, bueno, y el que ustedes pueden haber escuchado y escuchan por siempre, ha sido el de norma APA, ¿verdad? Entonces, así es en síntesis que para redactar esos documentos del informe final de investigación hay que utilizar unas normas o técnicas de estilo, ¿verdad? Aquí sí ya no nosotros nos vamos a fijar, por ejemplo, en un tipo de letra. Por ejemplo, nosotros establecimos un estilo. Y el estilo, quien lo estableció fue su servidor. Pero ojo, el de norma APA es distinto, ¿verdad? El de norma APA se van a fijar que es un poco distinto. Ya lo vamos a ver. Ahorita, por ejemplo, ya habla en cuanto a qué tipo de estilo es el que se debe de redactar dentro del documento, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta última parte, miren, vamos aquí a subrayar. Para redactar los documentos del informe final de la investigación hay que utilizar normas de estilo y hay que considerar también ya los planteamientos o normas formulados por la institución que patrocina precisamente la investigación. Ahora, el reporte o informe final del proyecto de investigación puede elaborarse de dos formas. Uno, como un documento amplio para el caso de trabajos de grado, que es un documento de informe final de investigación en formato de trabajo de grado, o también como un documento de artículo científico, que es necesario cuando los resultados de investigación se pretenden publicar, ¿verdad? Entonces, esas son las formas. Aquí vamos a ver las dos formas de manera bien general. Veamos la primera. La primera, que es el documento de informe final de investigación en formato de trabajo de grado, entonces presenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, en los aspectos de forma, aquí ya lo dice, miren, para el caso de las normas APA, el contenido se presenta doble espacio, se acepta espacio y medio, y las letras son en Times Roman o Courier New de 12 puntos, ¿verdad? Ojo, cada página del informe debe de llevar un encabezado y para ello se utilizan las primeras páginas del título del estudio, ¿verdad? Por otro lado, también se utiliza sangría y en la primera línea del párrafo y después de todo punto y aparte, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ya es un estilo o un formato de trabajo, ¿ok? Otra cosa, todo documento de la investigación debe foliarse o paginarse. Los preliminares se cuentan, pero no se numeran, ¿verdad? Y en el caso de hacerlo, se deben foliar con la numeración romana. La foliación del cuerpo del documento se hace con números arábigos, consecutivos hasta la última, colocando la paginación en el margen superior derecho del borde de la hoja. Entonces, para que se fijen cómo se hace cuando se redacta un informe de documento de grado, ¿verdad? Entonces, cada capítulo debe de comenzar en hoja aparte, con un título a 4 centímetros del borde superior. Y igual criterio también tienen los documentos en los preliminares y en los complementarios, ¿verdad? Entonces, para que se fijen cómo normalmente se hace un documento en trabajo de grado, que es el que, por ejemplo, ustedes realizan en los trabajos de maestría, ¿verdad? O van a realizar en los trabajos de maestría. Ahora, ¿cuáles son las partes del documento final de un trabajo de grado? Si se fijan, es muy parecido, bueno, son exactamente las mismas partes del documento del informe del anteproyecto. Tiene unos preliminares, tienen el cuerpo del trabajo y los complementarios. Claro, a diferencia del anteproyecto, recuerden que allá eso es un pre, es antes. Ahora aquí ya es un después, es después de un durante.
¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que contiene normalmente los preliminares, el cuerpo y los complementarios? Miren los preliminares, ¿ve? Que es la primera parte. Aquí antecede al contenido y al cuerpo del trabajo. Generalmente, ¿qué son? Aquí lo dicen, miren. La tapa pasta, la cubierta guarda, la portada, la página de aceptación, la dedicatoria, los agradecimientos, la tabla del índice o del contenido, listados especiales, anexos, tablas, figuras, glosario si lo incluye, el abstract si lo incluyere también, el resumen escrito en inglés si así estuviera establecido también. Eh, los preliminares en este sentido es la portada, la tabla de contenido, el abstract, el resumen, que son indispensables. Ahora, los otros son opcionales. ¿Ok? Tanto el abstract como el resumen deben expresar el aspecto relevante del trabajo en el problema objeto de investigación, en cuanto a los objetivos, en cuanto a las estrategias metodológicas, en cuanto a las principales conclusiones de la investigación, y su redacción debe evitar aspectos de interpretación o juicios de valor. Ya le dice cuánto es la extensión, miren, entre 150 o 360 palabras. O sea que no puede pasarse de esa cantidad de palabras. Tanto tiene un mínimo como también un máximo. La palabra abstract y resumen se escriben centradas con mayúscula sostenida y en negrilla a 4 centímetros del borde superior de la respectiva hoja. Entonces, si se fijan, son requerimientos propios de un informe de investigación de trabajo de grado, ¿verdad? Como lo habíamos dicho. Ahora, ya el cuerpo, como bien lo dice aquí, miren, en cuanto al desarrollo del documento, ¿qué lo constituye? La introducción, los capítulos, las conclusiones y recomendaciones, las citas y notas al pie de página, que en este caso son obligatorias en cada uno de los aspectos, eso por cuestiones éticas. Ya eso lo hemos venido platicando. Recuerden cuando nosotros debemos de respetar siempre una referencia que es de carácter bibliográfico que no pertenece a usted o a su servidor, ¿verdad? De acuerdo a los derechos de autor. Esto lo dice Martin 2002. Ahora, veamos. Siempre es importante que aquí entonces se va a acompañar las citas o o las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas técnicas que ya nosotros hemos venido adaptándolas precisamente al tipo de trabajo que nosotros hacemos. Aquí ya se desarrolla un poquito lo que es la introducción, los capítulos. Miren, ¿cómo, cómo se hace una introducción? Miren, si de repente no tenían una idea y si lo han venido haciendo de cierta manera porque a veces copiamos otros tipos de trabajo, miren normalmente qué es lo que hace en introducción. Miren, ambienta al lector, ¿ve? Sobre lo que viene del documento. En otras palabras, hace una breve presentación del problema de investigación. Ve los antecedentes teóricos prácticos, mencionan los objetivos y las hipótesis. Claro, lo hacen de manera general, ¿verdad? Y aquí la importancia y el significado de la investigación en el campo y la aplicación del área investigada. También se mencionan los alcances, las limitaciones, las estrategias metodológicas que se emplearon para el desarrollo del estudio, las conclusiones más relevantes, ojo, ¿verdad? ¿Y cómo finaliza la introducción? Con una presentación de la estructura del documento o del informe, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué hace aquí? Usted reseña muy brevemente el contenido de cada capítulo, ¿verdad? La palabra introducción, miren que se escribe centrada en mayúscula sostenida a 4 centímetros del borde superior de la hoja, ¿verdad? Veamos los capítulos. Aquí ya es el desarrollo de los contenidos de la investigación. Es el cuerpo del informe propiamente de la investigación que usted realizó. Cada tema que se desarrolló va en un capítulo que lleva un título que refleje el contenido del mismo. El primer capítulo desarrolla lo que nosotros llamamos el marco teórico de la investigación y se titula con el tema central del objeto de estudio. En otras palabras, ¿a dónde creen que iría precisamente el título? Pues en esa parte, de cierta manera, ¿verdad? Aunque el título recuerden que va al inicio de la misma investigación.
Este capítulo muestra las respectivas citas, las notas al pie, todo lo que soporta el contenido precisamente que usted desarrolló. Y recuerde que las citas al pie o las citas y las notas al pie son obligatorias, aunque también hay varias formas de presentarlas. Recuerden que también o se pueden presentar en la forma como lo hemos venido haciendo, aplicando las normas APA, como también lo podemos hacer con notas al pie de página, ¿verdad? El segundo capítulo y los subsiguientes, aquí ya va la descripción y análisis de resultados de la investigación y se titulan de acuerdo a los temas desarrollados en la fase de estudio. Las tablas, los gráficos se presentan en cualquiera de los dos capítulos del documento. Deben de ser tituladas y presentadas de forma clara para poder entender sin necesidad de recurrir a una lectura más profunda del texto, ¿verdad? Bueno, y por último tenemos aquí las conclusiones, recomendaciones y los complementarios. En las conclusiones ya hablamos un poquito de eso, pero aquí ya lo hablamos dentro del informe, ¿verdad? Es el capítulo final en el documento de final, precisamente del trabajo de investigación. Aquí, ¿qué se muestra? Una síntesis de los resultados que se obtuvieron en la investigación. ¿Y cómo son esos resultados? Bueno, las conclusiones son en base a los objetivos logrados, a las hipótesis, si usted las planteó. En caso de ser descriptivo, pues no, a las preguntas y a los objetivos que usted expuso, ¿verdad? Pero si hay hipótesis, también en este caso debe de plantearlos. Con la finalización de las recomendaciones, tanto en la respectiva validez y confiabilidad de los resultados que se consideraron dentro del proceso de estudio, ¿verdad? En otras palabras, como consideraciones para tener en cuenta en futuras investigaciones sobre el tema. Eso es muy importante, ¿verdad? Bueno, y después vienen los complementarios, que aquí en los trabajos de grado se consideran complementarios, ¿qué? Mire, la bibliografía. Ojo, en los trabajos de grado, en este caso, normalmente hay bibliografía básica como bibliografía complementaria. También se agregan los índices y los anexos. La bibliografía son las fuentes secundarias consultadas para realizar la respectiva investigación, las que utilizó usted para fundamentar el documento. La bibliografía es requisito indispensable que tiene que ser ordenada de forma alfabética. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Por el apellido de los autores. Y los índices se incluyen después de la bibliografía, los mismos que los anexos, pero estos últimos se identifican con una letra del alfabeto, comenzando con la letra A. Eso en cuanto se incluye lo que nosotros llamamos como índices. Eso lo pueden ver ustedes en este tipo de texto. Ahí, si ustedes pueden evaluar, más o menos se van a fijar precisamente estas etapas tal como están planteadas ahí. Bueno, al igual que la introducción y la bibliografía y las demás partes complementarias del documento, su título no va precedido de un numeral, ¿verdad? O sea, no se le agrega número. Ok. Veamos aquí ya un documento en formato de artículo científico. Aquel era un documento en formato de trabajo de grado. Aquí, esto lo van a ver ustedes que se parece mucho a los trabajos que hemos venido haciendo, pero se hace precisamente en sentido no tanto informal, pero sí es una manera formal también de presentar un trabajo de investigación científica, pero como artículo científico. Eso normalmente se hace precisamente en una revista, en formato de artículo, con las normas técnicas de redacción, que recuerden que de igual manera, quien las publica, las revisa, ¿verdad? Las aprueba de acuerdo a las pautas de las mismas revistas para publicar los resultados precisamente obtenidos en la misma, ¿verdad? Ahora, lo antes mencionado en ese sentido en cuanto a normas de estilo de redacción de los documentos finales, como también en el formato de artículo, hay una coincidencia con los manuales o guías de normas en cuanto a contenidos de un documento de artículo. Esto es en lo siguiente. Si se fijan, miren, es muy parecido, miren. Título preciso del artículo, nombres y apellidos de los autores, ojo, con la nota al pie de la página que describe la forma breve o la formación profesional y afiliación institucional, el abstract, el resumen,
la introducción, la fundamentación teórica, el diseño metodológico, los resultados, las conclusiones y recomendaciones y la bibliografía, ¿verdad? Entonces, si se fijan, son más o menos con una estructura poco parecida. Es poco más complejo el documento anterior en relación a este tipo de documento que hemos aquí planteado. Bueno, de aquí pues está el capítulo 9, pero eso no lo vamos a ver, jóvenes, ¿verdad? No nos queda tiempo. Sería importante haber trabajado en los instrumentos de recolección de la información. Teníamos el objetivo de preparar uno de ellos a manera de ejemplo. Lo íbamos a ver en este capítulo, pero lo íbamos a tener por evaluado. Pero ustedes se van a fijar de que, bueno, ya el tiempo pues no nos da, ¿verdad? Para poderlo hacer. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Hasta aquí llegaríamos con el contenido, estimados. Si se fijan, es un contenido bastante práctico, ¿verdad? Y bien entendible en cuanto a lo que es el contenido del trabajo precisamente de investigación que hemos venido desarrollando. Así que si tienen alguno de ustedes alguna pregunta, pues ahorita pudiéramos aprovechar. Sí, abogado. Dígame. En cuanto al abstract, ¿es en inglés lo mismo que resumen? Fíjese que le voy a decir una cosa. Si se fija, a veces se acompaña en este sentido, ¿verdad? En esta forma, ¿verdad? En los trabajos, ¿por qué se acostumbra? Precisamente porque recuerde que ahora en el ámbito científico es muy acostumbrado como idioma universal, lo que es la investigación científica. Entonces, sí, se acompaña precisamente de esta forma para que de igual manera, aunque el trabajo esté escrito por ejemplo, en castellano, para tener una idea del trabajo mismo, ¿verdad? No es que todo va a ser escrito en otro idioma, ¿verdad? Que fuera en el inglés, ¿verdad? Pero como para tener un contenido precisamente del mismo. Buenas tardes, abogado. Dígame, Eduardo. Solo una corroboración con lo de la fecha del examen y la hora, para que quede bien claro para algunos que tenemos alguna duda. El próximo lunes a partir de las 4 hasta las 9 de la noche. Ok. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen, licenciado? Creo que para los exámenes que hemos estado trabajando son 50 minutos, ¿verdad? Sí. Sí, va a ser el mismo tiempo. Ok. Sí. ¿Alguien más, estimados? Y el mismo número de preguntas irá a poner el abogado. ¿Cómo dice? No le escuché muy bien. Dígame. El número de preguntas, preguntó abogado. No, todavía no lo he terminado. Que se va a poner el mismo. El mismo tipo. Sí. Pero hoy sí vamos a incluir unas preguntas en respuesta breve. Ok. Ya me creyeron, ¿verdad? Ya me No, preocupaba. abogado, no los asuste, abogado. O malo ustedes. Mire que están mal acostumbrados. Están mal acostumbrados. No, abogado, pero aún así en el tipo de selección, el examen venía un poco difícil, el de la segunda unidad. ¿Usted cree? Mire que ahí Muchas preguntas, abogado. hubieron cienes, hubieron buenas evaluaciones. Ahorita en el segundo les fue mucho mejor que en el primero, si ustedes se fijaron.
¿Ok? No, pero Está bien, abogado. si se fijan, la ventaja del contenido es que si ustedes pues agarraron el hilo y el análisis del mismo, pues, ¿verdad? Vaya, va a ser, es más sencillo poderlo responder, ¿verdad? Si se fijan, no ha habido malas calificaciones en los exámenes, les ha ido bastante bien, ¿verdad? Las calificaciones más bajas son eh, muy por arriba del porcentaje tal vez para sacar un 80. Si se fijan, la mayor parte de las notas son notas arriba de 80, ¿verdad? 80, 90. Ahorita en el segundo parcial creo que hubieron como unos 4 cienes, más o menos, y algunos estuvieron bien cerquita, tal vez por pocos puntos, ¿verdad? Poco punto. Mire, ve, aquí tenía algo que tal vez no lo explica, mire Marisela, en cuanto al abstract. Sí, dígame. Mire, ve, dice, el abstract se emplea cuando en un texto académico o científico, como un artículo, ensayo o ponencia, se desea describir de manera abreviada el documento para que un lector juzgue rápidamente su contenido. Se encuentra frecuentemente en documentos académicos, científicos, en este caso cabe, como lo hemos visto, si se fija el abstract, puede caber tanto en el documento de grado como también puede caber en el documento en el estilo de revista científica, ¿verdad? Pueden ser artículos, pueden ser ponencias, pueden ser ensayos, pueden ser disertaciones. Imagínense, en todo esto lo que cabe, miren, reportes técnicos, en informes. Y más que todo lo que hace es que sintetiza y precisa el contenido y la organización del documento para que así el lector tenga algo así como una idea general de lo que trata, ¿verdad? Muchos a veces de repente entendemos el abstract como la misma introducción, ¿se ha fijado, Maricel? Pero si se fija, son dos cosas que deben de estar, sí, exacto, son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Eso ha ido cambiando y la estructura es, y bueno, y si se fija en la estructura de la misma, aunque ahí no está en el documento, tiene más o menos la misma estructura de cómo hemos venido desarrollando, ¿verdad? El proceso investigativo, porque el abstract, ¿con qué empieza? Con el planteamiento del problema. Después viene con el propósito. Después viene con el marco teórico, menciona, ¿verdad? Viene qué metodología se utilizó, los resultados o hallazgos y la conclusión, ¿verdad? Como para que podamos aterrizarnos en algo bien sintético, ¿verdad? Para que de cierta manera pues lo podamos entender. Ahora, eso sintetiza de cierta manera precisamente los contenidos del informe de investigación científica, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más, estimados, si se fijan, pues en una semana logramos concluir en los repasos, ¿verdad? Siento yo que el segundo parcial era un poquito más extenso, ¿verdad? Ahorita lástima que no tuvimos más tiempo porque si hubiéramos tenido unas 3 semanas más, hubiéramos de repente hecho algunas técnicas de recolección de datos, hubiéramos trabajado con la entrevista, hubiéramos trabajado también con la encuesta, hubiéramos aprendido a hacer un poquito de eso, ¿verdad? Y hay un tema agregado que si ustedes sí se fijan estaba en la guía didáctica, que era, por ejemplo, lo que era el tema de las revistas científicas y también el tema de que es la indexación de las revistas científicas, como también el tema que tiene que ver con la parte de la informática aplicada precisamente a la investigación. Pero bueno, ahí ya no nos queda tiempo. Y ojo, no se lo incluí en el contenido porque si hubiera sido pues algo más cargadito, pues y de repente pues no se hubieran sentido muy a gusto, ¿verdad? Para poderlo evaluar precisamente en este parcial. Pero fíjense que sí me gustaría si de repente pues me gustaría que tuviéramos una videoconferencia el próximo martes. El examen es el lunes, pero sí me gustaría que nos escucháramos el martes
Porque recuerden que ya para el martes tenemos que tener los resultados de todos ustedes, porque el examen de reposición, si no más recuerdo, permítame, es el 21, ¿verdad? Sí, abogado, el 21. Sí, el 21. Entonces, de ahí solamente van a tener 1, 2, 3, 4 días. Yo ahí me he fijado que algunos de ustedes, algunos no hicieron algún examen, entonces van a tener que hacer el examen de reposición ahí, ¿verdad? Dígame, Samir. Con respecto a la tercera actividad es elaborar una guía del documento que está ahí, ¿verdad? Sí, ese de la informática. Ok, ¿solo tienen que ir la portada y la guía o es necesario agregar la introducción y... No, solo pongan la portada y las preguntas y sus respuestas. Ok, Eso, muchas gracias. con eso es más que necesario, porque como no es un trabajo de investigación, recuerden que al final, pues, lo que hicimos fue nada más una lectura dirigida, ¿verdad? Para que no saliera eso en la evaluación. ¿O les gustaría que saliera en la evaluación? No, No, abogado, está muy complicado. Mucha No, información, abogado. Mucha información. no se preocupen, no se preocupen, ¿verdad? Ay, gracias, abogado. licenciado, otra consulta. Dígame. Con respecto al foro, dice que hay que buscar ejemplos. ¿Los ejemplos los puede buscar en bibliografías aparte uno o tienen que salir de ahí? Sí, los puede buscar aparte. Lo mejor más bien es que que los pudiera conseguir aparte, ¿verdad? Porque recuerden que ese siempre ha sido el objetivo de acompañar el documento base, le sirve, Samir, no hay problema, le sirve, pero la iniciativa es que también que investiguen un poquito más, ¿verdad? Y profundicen el tema a partir de otras bibliografías, ¿verdad? Para que así, de cierta manera, puedan profundizar también con el tema, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciado. Vaya, pues. ¿Alguien más? Yo, abogado, Ajá, dígame, Gabriel. le quería hacer una consulta sobre el álbum de ficha bibliográfica. Que si tienen alguna medida estándar o dependiendo o como sea la ficha. Porque algunas fichas traen un poco más de información, entonces se puede hacer más grande que la anterior. Sí, recuerden que yo no les pedí un tamaño en específico porque yo ahí les dije de que cada ficha ustedes la podían elaborar de acuerdo a la cantidad de contenido que ahí le agregaban, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, hoy una compañera de ustedes me mandó un ejemplo de cuando redactó una ficha resumen. Y bueno, el objetivo de la ficha resumen es que usted saca de la cita de la referencia bibliográfica, es un resumen bien detallado del contenido que usted está investigando, ¿verdad? Como fuente. Entonces, ahí no hay ningún problema. Puede ser el tamaño en base al contenido que ustedes tengan, ¿verdad? Por eso yo les di un parámetro más o menos de unas 2 o 3 fichas por página, ¿verdad? Aproximadamente, porque recuerden que la extensión del álbum solamente en las fichas, en las 12 fichas, tiene que ser por mucho 6 páginas, ¿verdad? Entonces usted calcule más o menos unas 2 fichas por página, ¿verdad? Para que así, y recuerden que esa manera de ejemplo, ¿verdad? En ese sentido no hay ningún inconveniente. Bueno, gracias. Buenas tardes. Ok, cheque. ¿Alguien más? Aquí alguien me preguntaba la diferencia entre la introducción y entre el abstract. Fíjense que cuando hablamos precisamente del abstract, si usted se refiere, si usted se fija,
el abstract es el contenido esencial del trabajo, ¿verdad? Pero ahí le menciona todos esos aspectos que yo le dije, ¿verdad? Es como que si alguien quiere, ¿verdad? Tener una idea, ¿verdad? Del trabajo de investigación hasta con el resultado, está contenido precisamente en el abstract. Por eso dice, es algo así como un abstracto, ¿verdad? Que en español estaría como quien dice traducido en ese espacio, ¿verdad? Pero la introducción, como la misma palabra lo dice, es introduce, ¿verdad? Y es un breve detalle de lo que usted está mostrando dentro del trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces, por eso son distintos. Si usted se fija, el abstract es totalmente distinto. El abstract va más enfocado a decir lo que se desarrolló propiamente en pocas palabras como el trabajo de investigación, como trabajo de investigación científica y hasta con sus resultados y sus hallazgos, ¿verdad? Entonces, pero es en muy pocas palabras, por eso se llama abstract, ¿verdad? Y la introducción, no, como el término lo dice, me dice y me introduce propiamente para que nosotros vayamos viendo precisamente cuál fue el trabajo de investigación que se desarrolló en ese sentido para lo que es el objeto de investigación científica. Ok, bueno, ¿alguien más, jóvenes? Abogado, Sí, dígame. también una diferencia sería que el abstract de la introducción, el abstract va dirigido más al texto, o bueno, en sí a la estructura de la investigación. Y una Así es. introducción, Sí, así es. Va más a la estructura de la investigación, ¿verdad? ok, gracias, abogado. Cheque. Bueno, entonces estamos listos para el examen. Si quieren, lo adelantamos para mañana. Lee, una consulta. Ajá, No. Samir. El abstract sería como un resumen, entonces. Sí, algo así. Es un resumen. Es como que, vaya, es como algo bien sintético. Algo como, vaya, como que usted tenga el universo, que es el trabajo de investigación, y el abstract es como la muestra, ¿verdad? Que tiene exactamente las características y la estructura del trabajo de investigación científica, ¿verdad? Puede hacer un ejercicio, Samir. Busque algunas revistas de investigaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento. Búscalas en internet y le recomiendo que lea el abstract. Ahora, si la mayoría, si las busca en español, las va a encontrar, como dice Maricel, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Entonces, usted las puede traducir y usted las puede ver también en el español y se va a fijar exactamente esa parte importante que presenta la estructura del mismo trabajo de investigación, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciado. Vaya, pues cheque. Bueno, entonces, jóvenes, bueno, nos queda este fin de semana, ¿verdad? Para prepararnos. Yo ya estoy viendo que ya van avanzando con las entregas de los trabajos. Yo este fin de semana, jóvenes, me voy a dedicar exclusivamente a revisar sus acumulativos. Entonces, voy a tratar en lo posible que los resultados de sus acumulativos estén listos por muy tarde el martes, ¿verdad? Para que así yo les pueda subir y les pueda acompañar el listadito que les he venido acompañando en el chat, para que ahí ustedes ya tengan ustedes cuáles son sus resultados, tanto en sus trabajos como también en su examen, ¿verdad? La ventaja que con el examen, recuerden que el resultado es casi inmediato. Lo digo yo porque al finalizar la actividad a las 9 de la noche, ustedes ya pueden revisar su examen, pueden ver ustedes su nota y así ustedes tienen ya una idea, ¿verdad? Ya después, pues, entre lunes y martes, yo ya les tendría los resultados. Si bien es cierto, la fecha tope para la entrega de los trabajos es el lunes, ¿verdad? Entonces, traten de hacer sus entregas este fin de semana para ir adelantando, ¿verdad? Por eso les digo yo que en todo caso, el martes, ya tarde noche, ¿verdad? Tendría los resultados porque yo sé que algunos me los van a entregar hasta el día lunes,
¿verdad? Entonces, si me lo entregan el lunes, entonces tengo que tomarme el tiempo de revisarlos precisamente en la noche durante el día y la noche del lunes y parte del martes. Entonces, por eso, más o menos quiero tener todos los resultados el día martes para que ustedes ya sepan en la reposición quiénes son los que me quieren hacer el examen de reposición. Recuerden que el derecho que ustedes tienen es de reponer el examen que no hicieron, como también de reponer la nota más baja, ¿verdad? Entonces, ese es un derecho. Ustedes lo tienen, no hay ningún inconveniente. Lo que sí me tienen que decir, y para eso va a ser la videoconferencia del martes, jóvenes, es para ver dudas, para ver cuestiones que de repente tengamos pendientes. Ojalá que ya tengamos los resultados para esa hora. Yo la haría a las 5 de la tarde, ¿verdad? Para que de esa manera, pues, nos preparemos para la reposición del día 21, ¿verdad? Entonces, si ahí tienen alguna duda o cualquier observación, me avisan. Y eso sí, ahí les explicaría cómo sería lo de la reposición y ya para que tengamos, si Dios lo permite, pues los resultados finales inmediatamente de que usted haga su reposición, ¿verdad? Porque recuerden que la siguiente semana es para la subida de notas. Entonces, como quien dice, friendo y comiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, estimados, espero que pasen una bonita tarde. Ahí nos estamos chequeando y si Dios lo permite, nos vemos el martes y éxitos, ¿verdad? Ojalá que les vaya muy bien el día lunes y espero, ¿verdad? Que, pues bueno, que puedan pasar con buenas notas todos, ¿verdad? Muchas gracias, abogado. Gracias. Gracias, abogado. Vaya, pues nos vemos, cuídense, ¿verdad? Y bendiciones. Feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias, igual. Amén, igual, abogado. Bye.